Como le dije, vocero nacional de político ideológico de los Tupamaros, y felicito también a los compañeros, los saludamos, los compañeros que están hoy, los patriotas. Bienvenido, hermano, al programa, le escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pedro Rangel. Bueno, déjeme informarles al público televisivo general de esta prestigiosa emisora. Canal de televisión. Este es un canal de televisión. Un canal televisivo. Sí. Entonces yo creía que estaba en una radio, No. ¿viste? Esas son las equivocaciones que a veces cometemos. Es bueno informar qué fue lo que pasó con los Tupamaros aquí, que estaban trabajando y de repente... No, ya, primero vamos a informar del por qué nuestra presencia, que es más importante en el estado Barinas. Okay. Vinimos a realizar el segundo encuentro del eje panamericano del Movimiento Revolucionario Tupamaro, formado por 5 estados. Sí. Trujillo, Barinas, Táchira, Mérida, Zulia y Barinas. Vinieron representaciones. Hasta ahora estuvimos trabajando en 4 mesas de trabajo, Ya. generando políticas, instrumentando una nueva estructuración de organización, y como en todo partido político, como en toda instancia donde existe un lineamiento político que dirija, que organice y que sustente planificación política organizativa, existen contradicciones. Y esas contradicciones se hacen antagónicas en la misma medida cuando la dirección nacional, o se hizo antagónica en la misma medida cuando la dirección nacional definió una línea política bien trazada, y tuvimos que optar por el conjunto de errores que cometieron con los compañeros, por irrespetar los 3 artículos básicos de los estatutos del Movimiento Revolucionario Tupamaro, en concreto el artículo 14 que habla del chisme, del corrillo, de la zancadilla, el artículo 15 que habla de... Por chisme fue el que salieron. Sí, no, los compañeros cometieron un conjunto de errores, pero más que eso, es que en la misma medida que nosotros estemos instrumentando las políticas revolucionarias, aquellos compañeros que no están ligados a las propuestas revolucionarias, ganados con las propuestas de profundizar los planteamientos revolucionarios, se oponen a las políticas de crecimiento. Y ahí tenemos el caso, pues cuando el presidente de la República y el gobierno nacional asumió el control en PDVSA, toda la pequeña burguesía y todos los trabajadores de PDVSA, los trabajadores medios y altos de la administración de PDVSA, se opusieron a la reestructuración de PDVSA. Igual pasó cuando Miquelena. Claro. Es lo mismo que está sucediendo en el Movimiento Revolucionario Tupamaro. Sin embargo, nosotros decidimos, y no fue una decisión unilateral, fue una decisión en colectivo, fue una decisión a través de una asamblea general, que Sergio Cisneros asumiera la dirección Aquí en Barinas. general regional en el estado Barinas, así como Jorge Guerrero, el de organización, Marta Villa de política, Freddy Castillo de profesionales y técnicos, Salvador Rivero de finanzas, María Cárdenas de asuntos sociales, Tibisay Saavedra de William Orellana de medio, Nayera Mujica de femenino, interrelaciones interinstitucionales la compañera Tibisay Saavedra, Yarson Gutiérrez juvenil. ¿Qué implica? Fíjate, Pero en sí, hermano, ¿cuáles fueron en sí los errores? Porque un chisme, o sea, si no tuvo una aclaratoria, pero en sí, ¿cuáles fueron los errores que hizo que ustedes tuvieran? Es que veníamos nosotros como organización, existe una estructura, y existe una estructura de mando. Okay. Y esa estructura de mando se encarga de orientar, de organizar, de vigilar. Hay que seguir esa estructura. Y existe una estructura, igualito como usted es el papá de la casa, usted pone unas normativas. Sí, que hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas. Porque si no se echa a perder Porque todo. si no, entonces caemos en la anarquía. La verdad. Los compañeros Fallaron ahí. en una mala interpretación de lo que se define autonomía, porque una cosa es la autonomía y otra cosa es la anarquía. Ya. Nosotros partimos de la autodeterminación, nosotros partimos del poder dual, nosotros partimos del poder popular, nosotros partimos de unos lineamientos políticos donde decidimos que en colectivo apliquemos las políticas revolucionarias, Sí. pero no que vamos a imponer desde el punto de vista personalista las líneas políticas que emana la dirección nacional. Y eso fue lo que pasó. Y decidimos colectivamente
para evitar problemas mayores, reestructurar la organización. Y eso pasa en todos los partidos, eso pasa en todos los movimientos. ¿Y ellos aceptaron esa? No, los compañeros no aceptaron y asumieron una posición anárquica que quemaron los símbolos de la organización que no les pertenecen a ellos. Es más, los compañeros, según la fotografía que aparece en la prensa, hicieron lo mismo que en el año 1781 hizo los españoles con José Gabriel Tupac Amaru cuando lo diezmaron, cuando lo asesinaron, cuando lo quemaron, cuando le echaron sal. Pero más importante que lo sucedido en Tupamaro, yo creo que es la política que nosotros estamos instrumentando. Más importante que hablar de un supuesto problema interno que no es tal, sino que sencillamente es una contradicción que los compañeros no supieron entenderla. Creo que la visita nuestra a esta televisora, más que hablar de los sucesos de Tupamaro, es hablar de lo que nosotros queremos construir, de la línea política del Movimiento Revolucionario Tupamaro, de la creación de un Estado Mayor político revolucionario para generar la defensa del proceso revolucionario, la instrumentación de la democracia interna y del centralismo democrático para que todos y todas podamos construir un planteamiento político que dirija y fortaleza los planteamientos del socialismo emanados desde la presidencia de la República. Ahora, ¿ustedes no lograron conversar con ellos, sentarse con ellos y plantearles, mira, está pasando esto, tienen que mejorar, y no lo aceptaron? Mire, compañero, nosotros utilizamos todas las instancias. Es más, vino el secretario general nacional y lo quisieron agredir. Entonces, con ese tipo de conversación, pero es que no solamente ya veníamos debatiendo de hace mucho tiempo y llega un momento en que el cántaro se revienta. Claro, compañero, si usted en su casa pone un conjunto de normativas y esas normativas no se cumplen, usted llega e impone ciertas normas. Sí. Las normas, porque a veces malinterpretamos, pero quería... ¿Quiénes fueron los que salieron? Salieron ya, prácticamente están destituidos. Sí, no, nosotros aplicando los estatutos decidimos salir, pero quiero reiterar que más que hablar de la situación que pasó el sábado con los ex militantes de Tupamaro, creo que sería más necesario para que todos los compañeros que nos ven a través de este canal televisivo entiendan cuál es la política del movimiento revolucionario. Sí. Nosotros vinimos a consolidar una propuesta política, venimos a instrumentar la línea política de la zona, de la región, del eje que construimos y se llama Ángel Tobías García en honor a un camarada Tupamaro que era concejal nuestro en el estado Táchira y que nos los asesinaron. Bajo una política paramilitar nos asesinaron al compañero de 27 tiros. Y entonces decidimos ponerle el nombre de Ángel Tobías García en honor a ese compañero concejal Tupamaro que nos asesinaron en el Táchira. Y ayer y hoy estuvimos debatiendo en 3 grandes mesas de trabajo, y culminamos el encuentro en un gran debate de una asamblea general, donde decidimos, entre otras cosas, crear un Estado Mayor y que ese Estado Mayor defienda, genere políticas, instrumentos, planes de acción para evitar las políticas de sicariato, para evitar las políticas de los asesinatos, que nosotros apliquemos e instrumentemos la línea militar independiente de la cual el movimiento revolucionario dentro de sus planteamientos habla. Eso tiene que ir en conjunto con las autoridades. Por supuesto, lo que es que nosotros no estamos diciendo que no. Para empezar, nosotros apoyamos las acciones políticas revolucionarias del gobierno nacional. Sí. Pero dentro de nuestros planteamientos, porque es que cuando nosotros hablamos de línea militar independiente no estamos hablando, queremos que no se malinterprete lo que significa línea militar independiente, porque hacer inteligencia social es una línea militar. Sí. Hacerle seguimiento a la corrupción es una línea militar. Hacer las investigaciones para evitar el robo, el dolo, la maledicencia, la zancadilla, los corrillos, las tramposerías, eso es línea militar. Y eso es lo que nosotros estamos generando. Necesitamos construir las milicias populares, necesitamos construir una línea organizativa que de verdad enfrente el robo, los paramilitares, el sicariato, el tráfico de drogas. Y a la final nosotros decimos, y así lo hace ver el presidente, que las políticas públicas son de todos y todas los venezolanos y las venezolanas. No es el asesinato, el crimen, el robo, no es solamente de la policía, nos pertenece a todos y todas, porque todos y todos vivimos y somos responsables. Sí, ¿verdad? Y a eso nosotros vinimos a el Estado Barinas.
Sí, sí. Barinas fue un estado anfitrión, nos pareció muy acertada la visita que nosotros hicimos un buen debate, todavía estamos en las conclusiones de las mesas de trabajo y por eso queremos y decimos, te decimos Pedro, que más que la situación interna que se presentó, que dos medios o que los medios lo asumieron, creo que nosotros, más que esa situación que ya la pasamos de hoja, porque no es solamente, es una situación que pasa en todos los partidos políticos a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí tuvimos el caso de Rusia, cuando en la Revolución 1905 se dividió el partido bolchevique. Podemos hablar de la situación que pasó en la FARC cuando el proceso de depuración, o en los mismos Estados Unidos cuando W. Bush ganó las elecciones y hubo una intervención de parte de las elecciones y casi una división en el partido, entre los partidos republicanos. Entonces es una situación que más que hacer un análisis de forma, lo que tenemos que hacer es un análisis de fondo. Las desviaciones políticas ideológicas, la falta de preparación política ideológica, la falta de la lectura, la falta del entendimiento, la falta de la apertura en la estructura democrática para el saber y la colectivización, y sobre todo cuando una persona se funge como jefe. La jefatura, para poder ser jefe, compañero, hay que ganar la jefatura de mando. Y la jefatura de mando se gana en función de repartir y de distribuir y trabajar el poder. Es la única manera. ¿Cómo nosotros podemos asumir el mandato? Es mandar obedeciendo. Para yo poder ser jefe tengo que obedecer. Es igualito que para poder usted obedecer tiene que mandar. Es una relación dialéctica y una relación bionívoca y es la única manera de poder construir revolución. La revolución no se construye a través de la anarquía, la revolución no se construye a través de la imposición de criterios, la revolución no se construye sino con el manejo honesto y transparente de las actividades revolucionarias y sobre todo educando y generando políticas con los colectivos, con los hombres y mujeres que hacen vida activa en este país. Ahora, ¿cómo quedó entonces? ¿Ustedes creen que las personas que salieron no trabajaron o no trabajaron para el movimiento? Fíjate. Porque ahí había uno, creo que era el encargado. Yo lo veía que siempre venía. Por supuesto, es que nosotros no decimos que no trabajaron. No, decir es mentir. Aquí todo el mundo hace su actuación política según sus limitaciones y según sus aspiraciones. Sí. Si yo aspiro algo yo me promuevo y yo intento y yo lo hago, pero no en la aplicación de la línea política de la organización, sino en la aplicación personalista. Sí. Y nosotros no partimos del personalismo, compañero. Nosotros creemos en la colectivización de la actividad, porque política viene de un término griego llamado polis, y poli es el accionar colectivo para todos. Ahora, hermano, ustedes tienen a nivel nacional, en la administración pública, Tupamaro están... en algunas alcaldías y gobernaciones tienen gente de Tupamaro. Bueno, aquí en Barinas creo que tienen algunos. Nosotros... creo que está uno con aquí en la alcaldía. Nosotros, sí, mira, déjame decirte que nosotros en cargos públicos no tenemos a ningún compañero en un cargo de la administración pública. Nosotros hemos participado, somos la segunda fuerza electoral en el país. Después del PSUV, en las últimas elecciones, nosotros fuimos por encima de un conjunto de partidos políticos hermanos, fuimos la segunda fuerza. Ya. En Venezuela. En Venezuela. No tenemos concejales, no tenemos gobernador. ¿Y por qué ahora sí están las próximas? No, nosotros desde que el compañero presidente hace 4 años decidimos participar en el proceso electoral porque hicimos un análisis. Tupamaro tiene 35 años de existencia. O sea, Tupamaro no es una organización nueva. No, está bien. Tupamaro tiene 35 años. Desde el año 1975 existe Tupamaro. Que fuimos o somos una organización que venimos de la lucha revolucionaria, con grandes experiencias revolucionarias, con grandes experiencias, con cárcel, con tortura, con compañeros asesinados, sí, y no lo negamos. Estuvimos en la participación porque el hecho histórico de la Cuarta República estaba instrumentando a través de la violencia que generaba del Estado, y violencia para poder construir una política revolucionaria. Los planteamientos que hace el presidente de la República los estamos manejando nosotros desde el año 1975, los consejos obreros de fábrica, los consejos estudiantiles, las ligas campesinas, los consejos de trabajadores,
los consejos campesinos. Venimos manejando esa propuesta política desde el año 1975. ¿No es nuevo para ustedes? No, para nosotros no es nuevo. Es más, cada vez que el presidente Chávez hace un planteamiento político, pareciese como si el presidente Chávez se leyera la propuesta política nuestra. Tenemos más de un centenar de documentos escritos. Es decir, que Tupamaro no es una organización sacada de la manga de la camisa, no, compañero. Tupamaro es una organización que tiene una vasta experiencia política revolucionaria. Okay. Una vasta experiencia. ¿Cuántas personas hay en Tupamaro a nivel nacional? Mira, nosotros... Bueno, quedaron de segunda fuerza. Nosotros tenemos presencia. Es más, déjeme decirle, las encuestas que permanentemente José Vicente Rangel en su programa dominical, cada vez que nombra a Tupamaro y estamos entre el 0.7 y el 0.9%, significa, por encima inclusive de muchos partidos del estatus, por encima. Estamos por encima inclusive de COPEI, de Acción Democrática y de Causa R, etcétera, para no nombrar. Eso significa que nuestra política, que nuestro lineamiento está llegando a los colectivos y sobre todo que nosotros generamos políticas en los colectivos. Es con los hombres y mujeres explotados de todos los días donde estamos activando el accionar permanente. Sí. No es en la burocracia, es con los explotados y vilipendiados de la patria donde hacemos presencia. Es con los trabajadores, con los campesinos. Es con los sectores más necesitados. Por eso, porque, pero nosotros llevamos una propuesta política es en función de crear autodeterminación, de que los hombres y las mujeres de nuestra patria asuman el poder popular. Lo asuman, que es la única manera de poder instrumentar el poder. No es que nos representen, no, que asumamos el poder. Y es lo que no han entendido muchos compañeros. Estamos, como me preguntabas, ¿cuántos somos? Nosotros, te puedo decir que tenemos presencia en toda Venezuela. Uno que ha recorrido Venezuela muchas veces, uno que viaja permanentemente, uno que está en diferentes lugares. Bueno, nosotros tenemos un encuentro político ideológico el 11, 12, 13, 14 y 15 de este mes en Oriente. Tenemos el encuentro de la zona central el 25 de julio en el centro. Tenemos el encuentro oriental. Estamos instrumentando la construcción de la política de cuadro. Estamos generando la construcción de la política de cuadro nacional. ¿Por qué? Porque la única manera de fortalecer el proceso revolucionario, compañeros, es a través de la formación política e ideológica, de la organización, de la autodeterminación, de la instrumentación de políticas revolucionarias. No en el discurso teórico permanente, es en el accionar de todos los días. No es a través de la mentira, no es a través de crear asociaciones de vivienda aladas por los pelos y que no tienen asidero jurídico, no tienen basamento, que es lo que a nosotros nos hemos... Fue una de las cuestiones que nosotros estuvimos criticando de los compañeros. No, es a través del accionar verdadero de todos los días de la transparencia. ¿Por qué tenemos que mentirle a la gente? ¿Por qué tenemos que crearles falsas expectativas y falsas... Tupamaro aquí ya no se había escuchado mucho últimos días. Yo dije, oye, después fueron, bueno, claro, cuando había campañas de eso sonaban. Lo que sucede es que, fíjate, somos una organización con unos modestos recursos económicos, no tenemos presencia en ningún organismo del Estado. Claro. No tenemos gobernador. Que tenemos políticas de alianza y que generamos políticas de instrumentar propuestas revolucionarias y eso nos permite llegar a ciertos enlaces políticos revolucionarios. A nivel nacional ustedes están fuertes. Sí, nosotros tenemos. Hay unos estados que están más fuertes que otros. Digamos que nosotros tenemos presencia. Por lo menos el centro. Bueno, mira, nosotros en Carabobo obtuvimos 25.000 votos en las elecciones de gobernador. Claro. En Vargas obtuvimos 18.000 votos. En Caracas se obtuvieron 12.000 votos. Que es una gran cantidad. 26.000 votos en el Zulia. Venga. Hay que verle la cara a 26.000 votos en el Zulia. ¿Qué significa? Que tenemos presencia y que sobre todo, que la gente cree en nuestra propuesta política porque nos ve con transparencia. Nos ve como un equipo que no comete errores y que cuando decimos algo lo decimos con transparencia, lo decimos con verdad. Sí, con verdad segura. Por supuesto, no nos pueden, es más, somos creo que para decirlo con modestia, somos la única organización que hemos decidido expulsar compañeros de la Dirección Nacional porque han cometido errores políticos que nos afectan. Ahora, ¿qué piensan ellos que los que se fueron? ¿Qué piensan ellos ahora? Bueno, mira. Bravos. Todo el mundo se pone bravo. Bueno, tanto es así que en prensa dicen un conjunto de cosas. Pero
todo el mundo tiene el derecho de ponerse bravo. Vamos Claro. a generar más bien, en vez Y de ustedes enfrentarlo. no lo pudieron perdonar y explicándole esto y aquello otro porque Compañeros, hay cosas que no se no aceptan. me pueden perdonar. No, hay cosas que no se aceptan. La infidelidad no se acepta, la traición no se acepta, la maledicencia no se acepta, el mal manejo de los recursos no se acepta. Porque si nosotros en este instante llegamos a cualquier ministerio y se pierde, aunque sea una hoja, eso se llama malversación de fondos, compañero. Claro. Y entonces nosotros, ¿de qué moral vamos a hablar de revolución si cuando usted se descuida yo le robo el teléfono? Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? ¿De cuál? ¿De cuál sociedad nueva estamos hablando? Tenemos que hablar de una sociedad y nosotros dentro del partido tenemos que construir la sociedad socialista, dentro del partido. Así Es dentro del partido donde nosotros vamos a construir el hombre nuevo del que hablaba Che Guevara. Así es, estamos hablando con José Luis Velázquez, vocero nacional de político ideológico de los Tupamaros. Dicen los mensajes, a ver, el colectivo y dejar al colectivo Bariné dice aquí. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. Eso es mentira. Ese señor lo que es un gorila, le llegó armado a insultar y a vejar al colectivo barinés. Somos, dice aquí, somos a vejar al colectivo barinés. Somos los habitantes de Juan Pablo y otros sectores. ¿Por qué piensan eso? Mira, de verdad, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como dice la Biblia. Aquí en 1 de diciembre, en la quinta etapa, no hay consejo comunal. Hoy ningún proyecto, no hay proyecto de hace 3 años. En otro mensaje de texto que llega, dice lo siguiente: Pedro, dile al poeta que pague los 3.000 bolívares que... Ay, Dios, que llevó en Barinita, no sé. Que se llevó de Barinita. Ese era cuando la campaña electoral. Dígale a Carlos Paredes que eso era cuando la campaña electoral y que el partido le entregó un conjunto de recursos para la campaña electoral cuando él fue candidato por Tupamaro en Barinita. Ah, ya. Él fue candidato como por Tupamaro, Sí, aquí vino por Barinita. Y entonces él Qué tuvo bueno. que hacer él hizo unos aportes para la campaña electoral. Y como aporte fueron 3.000 bolívares que le entregó a la organización para la campaña electoral. ¿Cómo le vamos a pagar algo cuando él aportó a la organización fueron 50 votos? Ay, Dios. Buenas tardes, mira, en el sector San Eleuterio hay 2 ampones peligrosos apodados el Guapa y el Pitraqui, y tienen azotado a toda esta comunidad de la parte baja de la ciudad. Más mensajes de texto que llegan, dice, buenas tardes, ¿y qué opina usted de la posición de la Iglesia Católica Evangélica en Honduras? Bueno, mira, interesante esa pregunta, porque... Ese es más interesante, Claro, porque es que Honduras es la plataforma política del imperio. ¿verdad? El imperio... ¿Qué cree usted lo de Zelaya? Es más, te voy a decir lo siguiente, Pedro. Ese golpe de Estado estaba manejado desde hace un mes. Sí. Y el gobierno estadounidense, Estados Unidos sabía de esa información, porque es que los altos mandos militares de Honduras, el general Vázquez Velázquez, por ejemplo, es el que era ministro de Defensa, que Zelaya lo destituyó y ahora voy a incorporar. Claro, lo incorporó el Congreso. Honduras históricamente siempre ha sido la cabeza de playa de los Estados Unidos. Desde el año 1920, Honduras sirvió de cabeza de playa para enfrentar a Augusto César Sandino. Después, en el año 1940, sirvió de base de apoyo para darle el golpe de Estado a Rómulo Gallegos en Venezuela. Honduras sirvió de base de apoyo para que en el año 1953 tumbaran a Jacobo Arbenz en Guatemala, pero también sirvió como base de apoyo para el golpe, el golpe militar generado en Bahía de Cochino. Es decir, Honduras siempre ha sido, en Honduras se encuentra la segunda base militar más grande de Centroamérica. Después de Panamá, eliminaron Panamá y ahí está la base en Palmarejo, en Honduras. Sí. ¿Qué significa? Tanto es así que ahí estuvo Norton, ahí estuvo el hombre de los Estados Unidos, perteneciente casi a la Cosa Nostra, que golpeó y que vejó al pueblo salvadoreño. Hay 3 razones por las cuales le dieron el golpe de Estado a Zelaya. Sí, sí. Una de las principales razones es porque Zelaya propuso la propuesta de que allí donde se encuentra
la base de en Palmarejo, la base militar de los Estados Unidos, se propuso construir un aeropuerto civil. Primer elemento para el golpe de Estado. Segundo elemento para el golpe de Estado. Pero es que ya no tienen uno, pues. Pero lo que sucede es que Honduras es el país más pobre de Centroamérica, casi comparado con Haití, donde existe un analfabetismo casi cercano al 70%. Vamos a decir que 70% sería demasiado, vamos a ponerle 50%. Hay que verle para una población de unos 18 millones de habitantes. Tiene, más dice que tiene 7,5. Honduras. Vamos a ponerle 10 millones. Ajá. 10 millones de habitantes. El 50% de analfabetismo, compañero, es muy grande. En Honduras. Porque de 10 millones, 5 millones son analfabetas. Si nos vamos para que cerremos la cifra económica. Pero la iglesia, el cardenal de Honduras salió por la prensa, salió por la televisión hablando a favor de Micheletti, del golpista. Pero ¿quién es Micheletti? Es más, tanto es así que el asesor policial de Micheletti es un hombre que tiene autodetención por crímenes de lesa humanidad, que asesinó, era jefe de la brigada número 13 en Honduras, que allanaba, que vejaba, tiene una autodetención en España. Entonces, esa es la política gorilista que se está generando. Y detrás de ello debe estar Dick Cheney, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, está toda la política tecnocrática militar de los Estados Unidos que no ha sido derrumbada. Pero lo que más preocupa es la política o la posición guabinosa que ha asumido los Estados Unidos. Por un lado, Obama dice que sí, que él reconoce a Zelaya como presidente, pero no asume una posición política. ¿Por qué no retira el embajador de los Estados Unidos en Honduras, donde casi todos los embajadores a nivel mundial se fueron? Y ya están, según leí en internet esta mañana, están generando una política de acuerdo, porque la crisis económica, compañero, Venezuela le manda 82,000 barriles de petróleo diario a Honduras, y el ALBA, a precio preferencial, Venezuela decidió suspender la cuota, pero no solamente eso, el Banco Interamericano de Desarrollo eliminó, el Banco Mundial decidió suspender los aportes, porque Honduras vive de la remesa del 1,5 millones de hondureños que viven en los Estados Unidos. Honduras vive es de los recursos económicos que le aporta a los Estados Unidos por la base militar de Palmarejo. Honduras vive es por los recursos económicos que le entran muy bajo por el café y por el cacao. No tiene otra entrada económica. Entonces, cuando un país, un hombre, digamos que Zelaya no es un revolucionario, pero por lo mínimo está asumiendo la defensa de su pueblo, está asumiendo la tarea de constituir una sociedad diferente. Cuando firma, es más, déjame decirte que ahí está en San Pedro de Sula, es donde se reúne la Organización de Estados Americanos y decide quitarle la suspensión a Cuba. Y esa es otra de las razones por las cuales están generando el golpe de Estado a Zelaya. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que hacer el análisis político, porque Honduras es la aplicación de la política o de la instrumentación política que generaron aquí en Venezuela el 11, 12 y 13 de abril, pero allá lo han perfeccionado. Y Honduras es la experiencia para aplicarla después en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, porque el imperio o los imperios, porque no vamos a hablar solamente de un imperio, los imperios no les interesa que los países se les salgan de la órbita del capital. Ellos están sustentando su línea política en base a la dominación y necesitan acabar con la experiencia de participación política, de participación revolucionaria, de instrumentación colectiva que está generando los países vinculados al ALBA. Muy bueno, José Luis Velázquez, vocero nacional de político ideológico de los Tupamaros, por haber aceptado nuestra invitación. Le leo algunos mensajes para darle oportunidad a otro. Buenas tardes, somos exmilitantes
somos exmilitantes de Juan Pablo, queremos decirle que los tupamaros nacionales son unos lacayos más gorilas que los que está pasando allá en Honduras. En Honduras. Ay, qué malicia, ¿no? Bueno, esa es la desviación política e ideológica porque la gente no entiende lo que es el fascismo. Claro. No han vivido el fascismo. Pero un llamado para la policía de Sabaneta, que hagan recorrido por los sectores porque hay demasiada delincuencia desatada. En otro mensaje que llega, dice también lo siguiente: buenas tardes, para complacer a Hugo en Pueblo Llano, sector Motus, por estar de cumpleaños en Pueblo Llano, Estado Mérida. Saludos a la gente que siempre nos ven allá arriba. Más mensajes texto, a ver, siguen llegando, las carpetas se puso llenita aquí. A ver, mira Pedro, sigue adelante y no hablen tanto y hagan más. Más mensajes texto que llegan, dice lo siguiente: eso es mentira, ese gorila llegó armado a insultar, ya lo dijimos. Otro mensaje de texto que llega: mira, aquí en 1 de diciembre, aquí te tapa, no hay consejo comunal, esto está mal aquí. Ahora, ¿por qué se agarraron de ese nombre ahora todos, a tratar de gorila, todo el mundo? Bueno, porque, como lo dijo Charleston, en la OEA, el embajador nuestro en la OEA, abrieron las jaulas y salieron los gorilas. Lo que sé es que hay un malentendimiento, Pedro, de lo que se llama la política fascista o la política fascista. Cuando tú no tienes una concepción política e ideológica, cuando tú no aceptas disciplina, cuando tú crees que el anarquismo es lo que prepondera en el accionar, sucede lo que sucedió aquí en Barinas. Nos ha pasado a nivel nacional y hemos salido adelante. Nos han querido dividir, han querido acabar el movimiento revolucionario Tupamaro, y Tupamaro tiene 35 años de existencia. Y mucha gente a nivel nacional. 35 años de existencia y no ha pasado. Un hombre de la Dirección Nacional quiso dividir el movimiento revolucionario Tupamaro y ahí está, ahorita anda solo como un ánima sola. Y así le pasa a toda la gente que quiere enfrentar y que no entiende que las políticas nuestras son colectivas, no individuales. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. José Luis Velázquez, vocero nacional de político ideológico de los Tupamaros, los compañeros que andan con nuestro amigo José Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Ya viene el profesor Juan Flores. Nosotros vamos a ir al departamento de prensa y después vamos a ir a los comercios, a las propagandas, a las pautas publicitarias. Pero primero vamos al departamento de prensa. Ya. Importante actividad realizan hoy, prácticamente esto ya en despedir el año escolar, ¿no? Sí, esta es la despedida, el cierre de las actividades de Sociedades Bolivarianas, Salud y Ambiente. Se hace todos los años y realmente ha sido la eficiencia de mis maestras, de las coordinadoras del año escolar. La verdad es que ha sido bastante exitoso este año y lo que queremos es lograr mejorar cada día todas estas actividades. Un éxito para ustedes. Sí, fue un éxito para nosotras, las muchachas muy dispuestas a trabajar con el apoyo de la comunidad, del directivo, de la supervisora, de los padres y representantes. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos pues realizando la actividad final de las diferentes coordinaciones: Ambiente, Salud, Sociedades Bolivarianas, con el apoyo de la coordinadora de Sociedades Bolivarianas, la profesora María Salinas.